Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Secundaria a Distancia para Adultos. Es un gusto encontrarnos nuevamente con ustedes en esta sesión de asesoría. ¿Qué tal, Arturo? Gracias por tu presencia. ¿Qué tal, Irma? Al contrario, gracias por invitarme nuevamente para que continuemos con esta interesantísima serie. Y ustedes, amigos, gracias por recibirnos en sus hogares y pónganse listos porque hemos preparado un programa que creemos será de especial interés para todos ustedes. Efectivamente, el equipo de producción se ha esmerado en traernos material sumamente interesante que esperamos sea útil para aclarar sus dudas sobre el tema de reportajes. Hoy presentaremos un reportaje para televisión. Veremos el trabajo de investigación de nuestro reportero para lograr la información veraz y actualizada sobre un tema que estamos seguros llamará su atención. Además, tendremos una entrevista con una gran periodista que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Ya lo creo que la conocen. Y por supuesto también tendremos las palabras clave, apúntenlas para que al final entendamos, comprendamos su significado y además conozcamos un glosario que seguramente servirá para enriquecer nuestro vocabulario. Así es. Las palabras clave son género periodístico, objetividad, parcial, tendencioso. Corte de Justicia para que fallara. Deudores, conocido como el Bartón. Y de apertura de crédito. Juan Soriano, grabados y esculturas que lo mismo es retomado en países de América como de Europa. Y ahí se le unieron unos 50. Suspendo la sesión. Como hemos visto a lo largo de este núcleo, los medios de comunicación masiva, televisión, radio y prensa, utilizan un lenguaje particular para transmitir información. El reportaje es uno de los géneros periodísticos más usados para abordar ampliamente los temas de mayor interés. Y a propósito de eso, hemos recibido diversas cartas, solicitudes de nuestro auditorio, solicitándonos que ampliemos o hablemos sobre lo que es la factura, la elaboración del reportaje. ¿Qué tal si vemos un buen ejemplo? Claro que sí. El maltrato infantil es un grave problema en nuestro país. Desafortunadamente, parece a simple vista que nadie hace nada al respecto, que los adultos no tenemos tiempo para preocuparnos por estos alarmantes casos. Y eso a pesar de la infinidad de reportajes que aparecen no solamente en la prensa impresa, sino también en radio y en televisión. Sí. Pero afortunadamente en nuestro país existen varios grupos de personas ocupadas en prevenir este problema. Veamos el siguiente reportaje. Para ello, continuamos con nuestro ejemplo. Estamos enfermos de muchos errores y de otras tantas culpas, pero nuestro peor delito se llama abandono de la infancia, descuido de la fuente de vida. Muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar. El niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora. Gabriela Mistral. Básicamente de fondo hay un problema que es la paternidad no deseada y cómo el adulto se relaciona con el niño y qué es lo que espera de él, ¿no? En ese sentido ejerce el poder en contra del niño, ¿no? Por frustración, por insatisfacción, por no estar conforme con una situación de paternidad y eso lo hace al niño como el centro más vulnerable para ejercer la frustración del adulto. La decisión de tener un hijo es muy importante. Si ustedes esperan un bebé, probablemente sienten algo difícil de definir: temor, ilusión, incertidumbre. Ojalá pudiéramos afirmar que todos los niños nacen en un ambiente de amor. Con frecuencia no es así. Hay muchos niños que desde que nacen se enfrentan a un ambiente hostil, lleno de incomprensión y desgraciadamente con mucha frecuencia se encuentran con el rechazo, maltrato e indiferencia de los padres. Los datos sobre maltrato infantil y abandono alcanzan cifras alarmantes, especialmente en las zonas urbanas. Pero como ya vimos, no solo los golpes son evidencia de maltrato. Es el maltrato emocional o psicológico en donde el rechazo, la indiferencia, la humillación, por ejemplo, que son sutilezas, ¿no? En el trato directo de los adultos, principalmente con el niño,
en donde se está considerando también maltrato infantil y que tiene repercusiones en la personalidad porque no está teniendo unas condiciones adecuadas para desarrollarse. Quizá la expresión más cruda del desinterés y maltrato físico que vemos día a día en los niños de la calle nos lleva a pensar que estamos alejados del problema. Creemos que esos niños no son los nuestros, pero sí lo son, o lo fueron. Pero no vayamos tan lejos. Veamos a nuestro alrededor. Dentro de nuestras casas y comunidades existe una población infantil que nos necesita para crecer plenamente. La paternidad consciente y responsable es la mejor medida preventiva del maltrato. Yo creo que prevenir el maltrato infantil tiene que ser desde la pareja, desde la gente que decide estar junta y en ese sentido formar una familia y tener conciencia y responsabilidad, ¿no?, acerca de participar con otro más que es un hijo y las responsabilidades que eso implica para los padres. Es necesario plantearnos la siguiente pregunta. ¿No es mejor prevenir que remediar? Cabe señalar que hay una gran carencia de información. No hay una escuela para padres. La labor que significa educar y criar a un niño es la única para la cual no existen requisitos previos. Nadie nos da un curso ni nos pide un certificado. Yo creo que la educación del hijo empieza con la educación que tuvo el padre. Sí, somos el reflejo de lo que tenemos dentro de nuestras familias y de acuerdo a lo que uno vivió con la familia, más la formación que uno después adquirió, es como uno puede brindarle algo que valga la pena al hijo, sobre todo pensando que el desarrollo de su potencial. Primero merecen toda la atención en cuestión de su alimentación, de dirigirles la palabra, porque los niños no son seres humanos de segunda, son seres humanos pequeñitos que merecen su espacio. Los tiempos que estamos viviendo ahora son muy difíciles para ellos y si nosotros desde ahorita les empezamos a educar las cosas buenas que ellos deben de aprender, pues van a tener conciencia de lo que es bueno y malo ya de grande y van a saber qué es a lo que se van a dedicar en su vida futura. Y si nosotros estamos siempre con ellos, pues van a salir adelante bien. ¿Usted qué piensa? Sí, yo digo que es muy importante porque desde cosas muy sencillas, desde, no sé, de tirar la basura, enseñarlos a tirar la basura en su lugar, o respetar las cosas ajenas, por ejemplo, andando en la calle, que no destruyan los árboles, o respetar las cosas. Yo creo que si empezamos por ahí, pues vamos a lograr bastante aparte de la educación. Como hemos visto, no existe una misma idea de cómo educar a un niño. Quizá la mayoría de nosotros ni siquiera se haya planteado esta pregunta antes de ser padre. Lo que sí coincide es la preocupación de encontrar un modo de prepararnos para este evento trascendental de nuestra vida adulta. Aunque esta no es propiamente una escuela para padres, es una alternativa que ofrece gratuitamente asesoría a los adultos sobre el desarrollo, crecimiento y aprendizaje de los niños y niñas menores de 4 años. En México se cuenta desde 1978 con un programa de educación inicial que establece las directrices para atención educativa de la población infantil, desde que nace hasta los 4 años de edad. El programa de educación inicial, este proceso de estimulación temprana en los niños, este aliento en sus procesos de maduración psicológica, física y de socialización, son fundamentales porque a partir de ahí los niños tendrán mucho mayor probabilidad de éxito en su escuela, en el preescolar y en la primaria. No hay que olvidar y recordemos todos que los primeros 4 años hacen la vida. El programa de educación inicial tiene como objetivo el desarrollo del niño y pone énfasis en la interacción con su medio natural y social. Considera que el trato y la forma de relación entre los adultos y niños influye en el desarrollo infantil. La modalidad no escolarizada se creó como una alternativa para dar atención educativa a aquellos que viven en zonas rurales, indígenas y urbano marginadas. La labor de este programa parte del reconocimiento y valoración de las pautas culturales de la comunidad
que son enriquecidas a través del intercambio de experiencias y conocimientos entre el grupo de padres y el promotor educativo en sesiones de trabajo grupal. Para instrumentarse, requiere de una forma de organización en la que se vinculen de manera coordinada los padres de familia y miembros de la comunidad con los agentes educativos de la Secretaría de Educación Pública. Esta alternativa educativa abre una nueva posibilidad de ser adultos responsables de la formación de nuevas generaciones. Además, hace necesario el reconocimiento de todos aquellos que no solo se preocupan, sino que se ocupan de encontrar soluciones preventivas a problemas que se hacen cada vez más complejos de solucionar. Con o sin escuela para padres, es urgente que los adultos veamos hacia arriba, hacia los niños que nos sonríen y miran con esperanza, con amor, con alegría. Ellos no nos esperarán por mucho tiempo. ¿Qué les pareció el reportaje? Interesante, ¿verdad? Como pudimos darnos cuenta en este breve trabajo, se notan todas las partes fundamentales del reportaje. Primero, se muestra un problema vigente de interés social que es tratado desde el punto de vista de la educación. Después, vemos un trabajo de investigación que nos muestra el punto de vista de una especialista sobre el tema y que da una definición más clara del tema a tratar y testimonios de distintas personas. Además, tenemos el testimonio de una persona que nos explica los resultados de esta alternativa llamada educación inicial y de las limitantes que tiene. Por último, los autores del reportaje expresan su postura haciendo una invitación para que todos nos preocupemos sobre el asunto, pero además para que busquemos soluciones como adultos y como sociedad. ¿Quieren ver cómo se realizó este reportaje? Veamos a nuestro reportero detrás de cámaras. Pues Batman, el hombre araña. Otro tipo de cómic. No son inocentes, ¿no? Acerca de que sabemos muy poco y nos imaginamos. Como ustedes han podido observar, elaborar un reportaje implica realizar una investigación que nos proporcione la mayor cantidad de material e información sobre un asunto o tema a tratar. Posteriormente, seleccionamos lo que nos parece más relevante, entrevistamos a personas involucradas en el problema, especialistas, etcétera, para proporcionar información equilibrada y bien documentada. Eso es muy importante. La señora Verónica Sánchez Mitre de San Luis Potosí nos pregunta precisamente cómo puede distinguir entre un reportaje y una noticia. Interesante pregunta. Gracias por escribirnos. ¿Qué le contestas, Arturo? Desde luego que es una pregunta interesante. La diferencia fundamental radica en que en la noticia se dan los hechos concretos, es decir, el clásico qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. En cambio, en el reportaje, evidentemente, hay una mayor información, hay una mayor investigación y la oportunidad de diversas personas, el manejo de diferentes fuentes. Solo has proporcionado ejemplos de la prensa escrita, pero ¿y la televisión o el radio también conservan las mismas diferencias? Desde luego que sí. Tanto en la televisión como en la radio, la información que vierten los reporteros permite el desarrollo de un reportaje amplio o directamente la noticia escueta tal como va, que son el simple relato de los hechos. Ahí tiene la respuesta, señora Sánchez Mitre. Recuerden, amigos, que estamos esperando sus cartas y llamadas para que nos comenten o pregunten lo que quieran. ¿Te parece si leemos una pregunta que también nos han planteado varios de nuestros usuarios? Desde luego que sí, soy todo oídos. Muy bien. Nos preguntan qué significa tendencioso. Tendencioso. Bueno, que tiende a, tal como su nombre lo dice, es decir, que no es objetivo.
Esto sucede no solamente en la política, y nosotros creo que como buenos mexicanos sabemos distinguir perfectamente de qué se trata. Es decir, por ejemplo, cuando nos dicen de un deportista que se encuentra en sus mejores condiciones, que va a desarrollar una extraordinaria pelea, cuando sabemos que está acabado, nada que ver con Julio César Chávez, ¿verdad? Por ejemplo, pero sabemos de antemano que de lo que se trata es de obligarnos, de llevarnos a ver la pelea, de comprarla, etcétera, más que de decirnos una verdad clara y objetiva. Esto quiere decir así, simple y llanamente, tendencioso. Reportajes tendenciosos, y diariamente vemos ejemplos como este. Sí, un trabajo profesional de reportaje incluirá una carga voluntaria menor, es decir, no juzgará de forma extrema los hechos que presenta. En todo caso, mostrará pruebas de lo que afirma y le dará voz a todos los involucrados. Un reportaje tendencioso nos mostrará solo un lado de la información, es decir, solo una versión de los hechos, privilegiándola o dándole la razón sin aportar más pruebas. Al otro u otros puntos de vista no les dará oportunidad de expresarse y los descalificará de entrada. ¿Sobre qué temas se hace un reportaje? ¿Quiénes son los personajes centrales? ¿Por qué un periodista elige este género? ¿Para qué nos sirve a nosotros ver, leer o escuchar un reportaje? Para contestar estas interrogantes, hemos preparado una entrevista con una mujer periodista cuyo trabajo se ha enfocado a realizar reportajes de gran interés humano. Vamos con Cristina Pacheco. Pienso que los géneros ya no son tan ajenos unos a otros, ya no están tan cerrados, ya no son tan herméticos. En una entrevista puede entrar un poquito del reportaje, en una crónica puede entrar un poquito de entrevista. O sea que se han ido mezclando los géneros, se han ido enriqueciendo. Para mí un reportaje es simplemente contar de la manera más resumida lo que está ocurriendo en un sitio a una hora determinada y por un hecho concreto o a raíz de un hecho concreto. Trato desde luego siempre de enriquecer esos reportajes con las voces de la gente, que son las que más me interesan. Si te digo que en este momento hay 40 millones de personas que padecen hambre, pues será muy difícil que tú y yo entendamos qué significa 40 millones. No podemos ni siquiera tener una idea en la cabeza, ni la más vaga. Sin embargo, si yo me acerco a un grupo de gentes que están con ese problema y veo cómo lo están tratando de solucionar y veo sus propuestas y oigo sus necesidades, consigo dos cosas. Número uno, que ejemplifiquen de la mejor manera posible lo que ocurre a 40 millones de individuos. Y segundo, que esos individuos no se sientan solos, que no sientan que están perdidos en un mar de gente. Por eso Mar de Historias, pero Mar de Historias es otra cosa. Mar de Historias no es periodismo, Mar de Historias es literatura. Es un invento total y absoluto, desde el nombre, el lugar, todo, no hay nada real, pero está afincado en una atmósfera de realidad. Cuando hago periodismo, cuando hago crónica o reportaje para el periódico, entonces sí me atengo absoluta y totalmente a los hechos. Si la realidad influye en la literatura, debo decir que también el hecho de escribir literatura me ha permitido tener como un espectro más amplio dentro del periodismo, porque entonces puedo hacer muchas cosas que de otro modo no podría hacer. Te voy a poner un ejemplo. Recuerdo que la primera vez que intenté entrevistar a don Fidel Velázquez, no pude. Hice horas de cola, de antesala, imposible, no había manera, pero en todo ese tiempo yo estuve viendo la sombra de él, el ayudante que iba, lo que decía la gente que estaba en la antesala, los trabajadores, cómo llegaban, las empleadas del restaurante que llegaban a llevar café, etc. Entonces hice la no entrevista. O sea, en ausencia de Fidel Velázquez hice una entrevista. Yo la tenía que entregar, yo tenía que entregar mi colaboración al periódico. Si yo no hubiera tenido recursos literarios, no hubiera podido hacer ese trabajo. Y lo realicé muchas veces, fíjate, con otros personajes como Toledo, por ejemplo, también, ¿no? Puedo asegurarte que mi vida hubiera sido muy diferente si no hubiera sido periodista, pero sobre todo si Canal 11, a través de mi programa de Aquí nos tocó vivir, no me hubiera dado la oportunidad de entrar a tantos lugares y oír tantas voces llenas de nobleza, llenas de sabiduría, llenas de esperanza. Con esto no quiero hacer una imagen bonita, ni idílica, ni cinematográfica de la pobreza. La pobreza es durísima, la he vivido y la conozco. La miseria es pavorosa. Sientes que nadie te quiere, sientes que no hay lugar para ti, sientes que no tienes salvación. Eso nos vuelve ásperos, nos vuelve personas difíciles y muy agresivas a veces, pero es una agresividad que se entiende, que se explica. Entonces, cuando me acerco a esas personas en mi programa,
las encuentro, pero también reencuentro muchas partes de mi vida, y creo que eso es lo que nos une. Debo a la gente la mejor enseñanza que he tenido en mi vida, no exagero, ¿eh? ¿Creen ustedes que solo en la prensa, la televisión y la radio podemos encontrar reportajes? Pues no. Arturo, ¿tú qué opinas? Desde luego que no, hay que recordar que fundamentalmente el ensayo es un trabajo de investigación y que esta investigación puede convertirse, por ejemplo, en una tesis y ocupar los estantes de una escuela, de una academia, de una institución, o bien convertirse en un documental, en una película y también, ¿por qué no?, en un libro, como tantos escogidos así al azar. Recordemos, por ejemplo, el Jueves de Corpus, que es un libro que trata sobre los famosísimos halcones y es un gran ensayo, un reportaje, de hecho. O aquel otro de Oscar Lewis, el famosísimo investigador que realiza lo que viene a constituir un reportaje prácticamente, que es Antropología de la Pobreza, o aquel otro mucho más conocido de Los hijos de Sánchez, recordarán ustedes, un reportaje también hecho que, por cierto, le costó la expulsión del país y una serie de problemas a su autor, Oscar Lewis, o uno de los libros más conocidos, el de La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, que no es más que un gran reportaje extraordinariamente bien hecho sobre los sucesos sangrientos, dolorosos del 2 de octubre. Mira, Arturo, con esto que acabas de comentar, se responde la pregunta que nos llegó del bellísimo estado de Durango. El señor Octavio Saldívar Ávila nos pregunta, ¿de qué tamaño es un reportaje? Bueno, pues por supuesto, acabamos de ver a todo lo largo del programa que puede ser desde una nota bien desarrollada para que sea un reportaje en un periódico, hasta pues todo un libro que inclusive podría ser de grandes tomos, de muchos tomos. La Comedia Humana de Balzac, que son una infinidad de tomos, pues podría ser un gran reportaje de las vidas humanas de una época determinada. Eso mismo podemos decir de cualquier forma de expresión literaria, aunque hay formas de expresión escrita cuya principal cualidad es ser cortos, siempre y cuando sean también claros y concisos. ¿No es así? Desde luego que sí, recordemos los haiku o los pequeños poemas de José Juan Tablada, en donde de lo que se trata es de, en unas cuantas palabras, decir todo. Tierno saúz, todo blanco, todo luso, como era. Bueno, ha llegado el momento de descifrar las palabras clave de este día. Género, estilo, tono de una obra, categorías de obras definidas por ciertas reglas comunes y de características semejantes. Objetividad, calidad de objetivo y parcial. Parcial, relativo a una parte de un todo, no completo, que procede o juega con parcialidad, sin ecuanimidad. Tendencioso, que tiende hacia un fin que no es objetivo. Hemos llegado al final del programa. Espero que les haya gustado el tema de hoy y que sus dudas hayan sido aclaradas. Recuerden que pueden seguir enviando sus dudas, comentarios y opiniones a las direcciones y teléfonos que aparecen en pantalla. Sí, participen, porque además también es conveniente que sepan que con sus cartas y llamadas, sus comentarios, armamos los contenidos de las sesiones de asesoría sabatina. Aparte de eso, pues por supuesto que nos sirve para poderles brindar un apoyo mejor y quizá más agradable. Así es. Agradecemos la colaboración de los especialistas que amablemente accedieron a participar en este programa, así como al equipo de la Unidad de Televisión Educativa. Y tenemos que despedirnos, pero antes yo quisiera recomendarles que no dejen de ver la película La sombra del caudillo, que de hecho se convierte en un gran reportaje. Pero fíjense en la parte en donde Axcaná y el general se encuentran en la cárcel y leen un encabezado de prensa. ¿Es veraz el manejo que hace la prensa de su aprehensión? Eso me recuerda que cuando nosotros leemos, vemos y oímos, debemos reconocer si lo que nos dicen es tendencioso o no, o en verdad quieren informar. Bueno, pues pongan en práctica todo lo que hemos visto hoy y hagan una lectura crítica de la información. Estamos seguros de que van a encontrar cosas sumamente interesantes.
Amigos, hemos llegado al final. Gracias por su tiempo. Gracias, Arturo, por tu presencia y te esperamos en el próximo programa. Por supuesto que sí. Nos vemos pronto. Dirigida por el ya desaparecido y controvertido actor y director cinematográfico Emilio El Indio Fernández, Reportaje es una película filmada en 1953 en la que se narra un sinnúmero de historias. Historias que ocurren a diversas personas en una noche de fin de año y lo que implica para cada una. Las historias se entretejen por la labor de un reportero y en cada una de ellas desfilan grandes figuras de la cinematografía de los años 50.